En el presente proyecto se hablará sobre los conceptos básicos de estadística. Se dará un marco teórico acerca de cómo crear una tabla de frecuencias. Se hablará sobre las medidas de tendencia central y de variabilidad, así como los cuartiles, percentiles y valores típicos o inusuales. Posteriormente veremos un problema de aplicación en la pregunta que nos tocó investigar, la cual es ¿cuál es tu promedio del semestre pasado? Esto con el objetivo de aprender acerca de estos conceptos y saber cómo se aplican practicando con este problema. La población es el conjunto de cosas, personas, animales o situaciones que tienen una o varias características o atributos comunes. Una muestra es una selección de datos sobre el total de la población a estudiar. El espacio muestral es el conjunto de los posibles resultados de un experimento aleatorio, recibe el nombre de espacio muestral del experimento. La construcción de una tabla de frecuencias para datos cuantitativos presenta como su punto de mayor importancia la determinación del número de clases que la conformarán. Este número depende de la cantidad de datos. Para calcular el número de clases se utiliza la fórmula raíz de n, donde n es número de muestras. Las medidas de tendencia central son valores que se encuentran en el centro de un conjunto de datos ordenados según su magnitud, tales como la media aritmética, donde x es cada elemento de la muestra y n es el número total de elementos en la muestra. La mediana, que se define por la fórmula, donde p es la posición la moda se obtiene por observación y el rango medio se encuentra mediante sumar el valor mayor menos el valor menor. El rango es la diferencia entre el máximo valor del conjunto de datos y el mínimo valor del conjunto de datos. Entre mayor es el rango, mayor es la dispersión. Su fórmula es dato mayor menos dato menor. La varianza es una medida muy sensible de la variabilidad y base de muchas técnicas estadísticas. Se representa con la siguiente fórmula, donde xi es la marca de clase, ni la frecuencia absoluta, n el tamaño de la muestra y x testada la media muestra. Por último, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la anterior y tiene como objetivo conseguir medir la variabilidad en las mismas unidades que los datos. Tiles son tres tipos de variables que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Es decir, determinan los valores correspondientes al 25%, al 50% y al 75% de los datos. Tiles son una serie de datos de 99 que dividen los datos equitativamente en 1%, 2%, 3% y así sucesivamente hasta 99%. Los atípicos son valores diferentes a los datos comunes. Usualmente son los más raros o los que se encuentran fuera de lo común del estudio anterior y por ende se deben de tratar de una manera muy especial y se podría decir que estos no se incluyen para no alterar demasiado el estudio. La primera parte es un diagrama de tallo y hoja. Para construirlo basta separar en cada dato el primer dígito, el cual constituirá el tallo, de los dígitos de la derecha que constituirán las hojas. La tabla de frecuencias incluirá 4 clases, ya que mi muestra es de 16 y si sacamos la raíz nos da 4. Para el intervalo simplemente sacamos la amplitud, que en este caso es 5, y vamos sumando al dato menor. Para la marca de clase basta con restar el dato mayor menos el dato menor de cada intervalo y sumarlo al dato menor. La frecuencia absoluta o NI es las veces que se presenta este dato. La frecuencia absoluta acumulada, vamos sumando las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa basta con dividir mi frecuencia absoluta entre mi muestra. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las relativas. Ambas relativas se presentan en porcentajes. Los grados para la gráfica circular son fácilmente obtenidos con una regla de 3 de acuerdo a su frecuencia absoluta. Para un histograma basta con poner en el eje horizontal las marcas de clase, agregando al principio y al final de las ya antes obtenidas para dejar un espacio. En el eje vertical irán las frecuencias absolutas. Se marcan con un punto las marcas de clase. Para la gráfica circular utilizamos los grados ya obtenidos en la tabla de frecuencias anteriormente presentada, donde las letras A, B, C y D representan las diferentes clases, o sea, los diferentes intervalos de promedios. Para la ojiva, en el eje horizontal se ponen las marcas de clase, y al igual que en el histograma, se agrega una marca de clase al principio y al final para dejar espacio. Para el eje vertical se utiliza la frecuencia relativa acumulada. Se marca con un punto la marca de clase y se unen los puntos. Para la varianza basta con realizar la fórmula marca de clase menos media al cuadrado por frecuencia absoluta para cada clase,
y hacer la sumatoria de estas. Posteriormente dividir esta sumatoria entre mi muestra. Para la desviación estándar solo sacamos el cuadrado a nuestra varianza. Y para nuestro coeficiente de variación hay que dividir nuestra desviación estándar entre nuestra media. Para obtener la media basta con multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta y sumarlas todas, después dividir esta sumatoria entre la muestra. Para la mediana podemos utilizar la fórmula aquí escrita, pero sabemos que mediana es igual al cuartil 2, entonces nos facilitamos con la fórmula de cuartil 2, que es muestra entre 2, y buscamos ese valor en frecuencia absoluta acumulada. Damos el valor de la marca de clase a nuestro cuartil. Para la moda seleccionamos mi frecuencia absoluta mayor, y de ese renglón tomamos los valores para las variables de las cuales NI es la frecuencia absoluta de ese renglón, NI-1 es la frecuencia absoluta del renglón anterior y NI+1 es la del renglón que está después. A representa mi amplitud. Nuestro valor mínimo sería 73, ya que es el dato más pequeño. Nuestro valor máximo sería 93. Nuestro rango sería 20, ya que dato mayor menos dato menor, o sea 93 menos 73, nos da 20. Nuestro cuartil 1 es muestra entre 4, nuestro cuartil 2 es muestra entre 2, y nuestro cuartil 3 es muestra por 3 entre 4. Estos valores los buscamos en nuestra frecuencia absoluta acumulada y les damos a los cuartiles el valor de la marca de clase. Para rango intercuartil restamos el cuartil 3 menos el cuartil 1. Para el diagrama de caja y bigotes es necesario realizar una recta numérica. En ella pondremos los 3 cuartiles, los cuales serán la caja. Los bigotes van desde la caja hasta el valor mayor y el valor menor respectivamente. Nuestra encuesta asignada fue: ¿cuál fue tu promedio del semestre pasado? Y, con base a las tablas, gráficos y estadísticos realizados, nos dimos cuenta que la primera parte de nuestra clase tuvo un promedio entre 79 y 84. Nos dimos cuenta también que fue solo un alumno el que tuvo un promedio de 78 o menor. Además, solo 2 de los 16 alumnos que participaron en la encuesta tuvieron un promedio mayor a 90. Por consiguiente, analizando los datos obtenidos, conseguimos como media o promedio del grupo 84.5, valor al que la mayoría de los promedios se